En esta oportunidad nos vamos a referir a los derechos laborales homogéneos y a un planteamiento nuestro que hemos denominado la Declaración de Situación de Vulneración Laboral. El artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que si una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional con autoridad de cosa juzgada determina o reconoce algún derecho de contenido patrimonial, todos los trabajadores que se encuentren en el mismo supuesto no tienen la necesidad de hacer un nuevo proceso laboral para que se le reconozca ese derecho. Simplemente los trabajadores presentarán una demanda de liquidación de derechos individuales, que se tramita en un proceso de ejecución laboral. Quiere decir que con la ley anterior, cuando un trabajador de una empresa, digamos, de 100 trabajadores, obtiene el reconocimiento de un derecho o de un concepto remunerativo a través de una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, los demás trabajadores que se encuentran en el mismo supuesto, con la ley anterior, tenían que hacer sendos procesos laborales, es decir, si son 100 trabajadores y uno de ellos obtiene una sentencia a su favor, los demás 99 trabajadores tendrían que haber impulsado 99 procesos laborales. Con esta figura de la Declaración de Derechos Laborales Homogéneos, se evita precisamente de que los trabajadores tengan que iniciar un nuevo proceso de cognición para que se les reconozca el mismo derecho. Pues si están en el mismo supuesto que el trabajador que ha obtenido una sentencia, evidentemente solamente plantearán una demanda de liquidación de derechos laborales que se tramita en el proceso de ejecución. Esto evidentemente evita que el Poder Judicial se sobrecargue de procesos, puesto que ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que lo ha establecido y solo los demás trabajadores que están en el mismo supuesto se acogen a esta sentencia. Sin embargo, lo que no ha previsto la ley es qué sucede en aquellos casos en que la sentencia del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema no tiene contenido patrimonial. Nos referimos, por decir, a los casos en los que se declara la desnaturalización de la tercerización, digamos por falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Y entonces si un trabajador obtiene una sentencia, ya sea de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, en la que se declara la desnaturalización de la tercerización, los demás trabajadores de la empresa de tercerización que están en el mismo supuesto, es decir, que están siendo contratados bajo las mismas condiciones por la misma empresa tercerizadora, tendrían y tienen que hacer, y ahora lo están haciendo en la actualidad, procesos laborales para precisamente se reconozca que ha existido una situación de desnaturalización de la tercerización. Nosotros planteamos que la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional tengan la posibilidad de declarar la existencia de una situación de vulneración laboral de tal manera que todos aquellos trabajadores que se encuentren en el mismo supuesto puedan solicitar únicamente que se les reconozca la relación laboral con la empresa usuaria, que es la consecuencia de una tercerización fraudulenta.